con ese privilegio que supone compartir la palabra de Dios, aunque los que predicamos, no sé si se dan cuenta de ello, yo con frecuencia no me doy cuenta del privilegio que supone compartir la palabra de Dios. Menos mal que siempre hay un anciano nuestro que nos lo recuerda, y yo procuro pensarlo cuando me preparo. Hoy tenemos que predicar, hoy tengo que sermonearos más exactamente con la parábola del sembrador, que está en Marcos capítulo 4. A mí el nombre no me gusta, debo decirlo, porque eso de parábola del sembrador en realidad no habla del sembrador, ni habla de la semilla. Debería llamarse la parábola de las tierras o la parábola de los suelos, porque de lo que de verdad se está hablando ahí es de la respuesta a la palabra de Dios. Cada una de esas 4 suelos representan 4 tipos de personas y cómo responden a la palabra de Dios. Este pasaje a mí me gusta porque, repito, es eso, 4 actitudes ante la palabra de Dios. Y a lo mejor alguien aquí está pensando, ¡buah! Yo ya he creído, este sermón no es hoy para mí. Bueno, sí es para ti, creo que es para ti. Porque yo no creo que la parábola del sembrador fuese dedicada a las personas que no creen en Jesús para que oyéndola crean más en Jesús, se arrepientan, se conviertan y crean. Todo lo contrario, nuestro Señor, como vas a leer, explica esta parábola a la gente para que no entiendan nada. Entonces no es una parábola especialmente evangelística. Yo creo que esta parábola es para ti que has creído y para mí que he creído por varias razones. Y te daría como 4. Mira, porque es verdad que la parábola se da a la multitud, pero como te digo, con la intención de que no entiendan nada. En cambio, los que sí tienen que entender son los que han creído en Jesús. ¿Qué cosas? Por tanto, Jesús no está dando este mensaje de la parábola del sembrador a personas para que crean en él, sino probablemente más bien a aquellos que ya han creído. En segundo lugar, piensa que la explicación de esta parábola se hace no a las gentes, se hace en privado a los discípulos de Jesús. A ti, a mí, se nos explica qué es lo que quiso decir nuestro Señor con ella. De paso, acordaos que las parábolas, a mí no me gusta predicar de las parábolas porque me cuesta mucho, pero esta tiene un truco, junto con otra que hay también en los evangelios, y es que la explica nuestro Señor. Y claro, entonces yo soy muy afortunado de tener que predicar una parábola que está explicada, porque lo que voy a hacer es poco más que repetir el pasaje. Piensa también, en tercer lugar, que Jesús habla en parábolas, te lo digo precisamente para que la gente no lo entienda, para que oyendo no entiendan, no sea que acaben creyendo y arrepintiéndose de sus pecados. Lo vamos a leer, no pienses mal de mí que me estoy excediendo con la palabra, sale en el versículo. Y además, que es el argumento de los 4, me parece el menos valioso, pero no deja de tener su interés, es que yo mismo a lo largo de mi vida muchas veces me he visto ser el uno, el otro y el otro. Y me temo que alguno de vosotros, o bastantes de vosotros, a lo largo de tu vida, pues has sido el uno, el otro o el otro. Por eso creo que la parábola del sembrador es oportuna. Acordaos que una parábola es un símil, es una comparación larga y prolongada. Al Señor le gustaba mucho hablar por parábolas. El reino de los cielos es como, y entonces se explica una historia que es ficticia, pero que tiene un contenido que es real y que es importante. Eso es una parábola en esencia. Y aquí tenemos, pues eso, una de estas enseñanzas. ¿Bien? Pues nada, Pablo, déjanos de cosas de estas y vamos a leer el pasaje, que es lo importante. En algunas iglesias que visito, cuando leen la Biblia, suelen ser iglesias muy tradicionales o de algunos extranjeros. Se ponen en pie. Yo no voy a pedir que os pongáis en pie con el cuerpo, pero sí con el espíritu, por favor. No me atrevo a pedir que os pongáis en pie, porque, en fin, pero casi estoy tentado, porque me gusta que me lo hagan, Pero, en fin, Marcos capítulo 4, ponte en pie con tu corazón y escucha la palabra de Dios. Y luego, si quieres, desconecta hasta que yo me baje de aquí. Pero esto es la palabra de Dios. Otra vez comenzó a Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y decía en su doctrina,
He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mira, yo creo que todos los que estáis aquí sentados, a lo largo de vuestra vida tenéis 4 actitudes frente a la palabra de Dios, que son 4 actitudes posibles que están aquí. La dureza, la superficialidad, la mundanalidad o el compromiso con su mensaje. Repitamos: dureza, superficialidad, mundanalidad y compromiso con la palabra. Fíjate la primera descripción que se nos da, el primer tipo de actitud. Se nos dice que a veces algunos de nosotros somos como la tierra junto al camino. A ver, una pausa. Además, soy especialmente afortunado con este pasaje porque está presente en Mateo, en Marcos y en Lucas. Para los jovencitos que lleváis poco en la fe o los que, en fin, cuando quieras estudiar, leer o preparar una predicación de un pasaje, pues es conveniente, para entenderlo mejor, que te leas pues todo lo que puedas. Y si tienes la fortuna que está en Mateo, en Marcos y en Lucas, además explicado en los 3 sitios, madre mía, has hecho un pleno. Y lo que me ha pasado a mí. Entonces, fíjate que voy a decir algunas cosas que no están en este pasaje, pero porque están en en Lucas o en Mateo, no porque yo me las invente, aunque no me detenga a explicarte, bueno, sí, para que veas que no me lo invento, te diré dónde lo he leído. ¿Bien? Fíjate, tenemos este pequeño gráfico que no lo veis, ya lo sé, pero no quería meterlo todo en una única tabla. Bueno, yo qué sé. Todos somos o bien camino, o bien pedregal, o bien espinos, o bien buena tierra, y todos respondemos con dureza, con superficialidad, con mundanalidad o con una actitud comprometida. Fíjate que el sembrador es el mismo en todos los casos. Por eso de la parábola del sembrador lo has leído, no es tanto el sembrador ni la palabra, es la tierra. Porque el sembrador, la palabra de Dios, que claramente es la semilla, nos lo dice nuestro Señor, es la misma en todos los casos. Lo que varía es la actitud y lo que varía también es la respuesta. En principio todos oyen la palabra, qué bien, qué bonito, pero eso no significa nada. Una cosa es oír, otra cosa es entender y otra cosa es creer. Cada uno de ellos, fíjate, hay un caso, el primero es que ni entiende la palabra de Dios. Por eso viene el diablo y rápidamente se la quita de la cabeza para que se olvide de lo que ha pasado. Los otros 3 creen, qué bonito. El problema, bueno, fíjate que el primero, Satanás, aprovecha la ocasión, y los otros, pues, en fin,
El problema es que la persona es muy emocional o bien que la persona es muy materialista. El tercer caso, o el cuarto del final, pongo las rayitas porque es el caso bueno, ahí no hay ningún problema. Fíjate además que, perdón, nadie entiende la palabra realmente, solo el último, eso lo dice Mateo. Fíjate además que en todos los casos crece la palabra, es decir, hay respuesta al Evangelio más o menos positiva y se sigue, vamos a decir, a Jesús, si quieres decirlo así, excepto en el primero, que ni siquiera hay crecimiento de la palabra. Lo que pasa es que en el segundo caso, la palabra muere pronto, en el tercero es una plantita enana para siempre y solo el último, cuarto, es el que esta palabra crece y da fruto. Hermanos, el fruto es la prueba última de nuestra conversión, según este pasaje, que es lo que tienes aquí. Bueno, más cosas que decir. No hay más cosas que decir, Pablo. Fíjate que, primera cuestión, esencialmente la tierra es en todos los casos la misma. Mateo nos dice que esa tierra que del camino estaba endurecida y hollada. No sé si has caminado por donde muchas personas han caminado muchas veces durante mucho tiempo. La tierra se apelmaza, se vuelve tan absolutamente dura y compacta que es imposible que crezca nada. A menos que vayas con un arado, remuevas todo aquello muy bien y tal vez. Pero la tierra esa, la tierra de al lado es la misma. Ningún campesino es lo suficientemente descuidado para tirar sus semillas en los caminos. Hay una parábola, una de las versiones dice junto al camino. No es que sean caminos, que son junto al camino, donde es hollada, pisoteada, no hay posibilidad de germinar y entonces la ocasión fantástica. Viene el diablo y le roba lo que ha escuchado de Dios. Fíjate que el diablo aprovecha la oportunidad si puede. En primer momento álgido de la mañana, no des oportunidad al diablo. Como se la des, la va a aprovechar. Hay que ser receptivo, perceptivo y sensible a la palabra de Dios. Insisto, siempre hay una intervención intencionada por parte del diablo para robar la palabra de Dios que cae cuando estudias la Biblia o cuando te alcanza el mensaje de salvación de algún modo, sea por primera vez en tu vida o después de 30 años de conversión. Siempre hay oportunidad. Hablando de otras cosas parecidas, la Biblia dice que el diablo es como un león que está dando vueltas y vueltas y vueltas a ver a quién se puede comer. Y luego dice en otro sitio que nosotros somos como ovejas, pues como no te andes con cuidado, imagínate qué porvenir tienes. Otra cosa importante que tienes que tener presente, hermano, que tengo que tener presente, no hay fruto porque la semilla no llega a germinar, es que ni siquiera hay respuesta al Evangelio. Y ahora es cuando yo te hago la pregunta de que llaman de aplicación, es decir, esas preguntas difíciles que siempre quiero hacerte, que siempre te hago y que siempre demando respuestas, pero hoy no te voy a decir que contestes en voz alta, pero tienes que contestar en tu mente. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios fue leída por ti? ¿Cuándo leíste la Biblia por última vez? No cuando escuchaste el último sermón, esto es otra cosa. Cuando te sentaste a solas, sin que nadie te vea ni te moleste a leer la palabra de Dios. Yo escuché una predicación por YouTube que... No estoy hablando de predicaciones por YouTube. La palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Además estoy leyendo un libro estupendo que... Pues, no estoy hablando de libros estupendos, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te cautivó? Que te sentiste tocado por ella, que te sentiste persuadido y transformado, que retumbó en tu mente durante horas a lo largo de aquel día y los sucesivos.
Estas preguntas no son cortesía del predicador o retórica, estas preguntas son importantes, porque si esto no te pasa, es que tienes un encefalograma espiritualmente plano, y es porque algo va mal. Si te pasa una temporada de tu vida, pues eres como yo, tienes que mejorar. Pero si te pasa normalmente, mal asunto, y si ahora mismo te está pasando, pues tienes que corregir, porque estás endurecido delante del Señor. Ten cuidado porque la dureza es una cosa como muy grave. La dureza produce incredulidad de los inconversos, o por una que ya es bastante grave, y en nuestro caso, hombre, no nos lleva a la incredulidad porque somos creyentes, pero sí nos conduce a la falta de fe y a veces a la impiedad, cuando estamos demasiado prolongadamente en ese estado. Es un asunto muy peliagudo y muy malo para un cristiano verse atrapado ahí, ¿eh? La segunda actitud contra la palabra de Dios, que también es correcta, no solamente es una cuestión de ser duro o tener dureza contra ella, sino ser, como aquí se nos dice, superficial. La superficialidad. Se nos dice que esta persona es como, Lucas lo explica, como la semilla que cae encima de una gran piedra plana, no lo explica tanto, te lo explico yo, que tiene un poquito de tierra encima y cae sobre la piedra. No sé si has visto esta situación. Cuando hay una piedra grande y se acumula un poco de tierra, las semillas que caen ahí son afortunadas. Porque como la piedra es impermeable, a poco que llueva o a poca humedad que haya, se humedece la tierra. Además da un calorcín que es agradable y que favorece la germinación de las semillas. Fantástico. El problema está en que ese mismo calor que hace que la semilla germine, hace que el agua se evapore. Y como la semilla no tiene manera de taladrar la roca, porque hay una piedra, no piedras pequeñitas alrededor, Lucas dice que es una piedra grande debajo, no hay manera de taladrar, para llegar al suelo son de corta duración. Y el mismo calorcín, cuando esa gran piedra absorbe el calor, evapora el agua que tiene encima, la tierra se seca, y la planta muere. Son de corta duración. Estas personas son personas que tienen... Lucas, esto que he dicho no me lo invento, es Lucas 8:6, pero no lo mires ahora, míralo en casa. Este tipo de personas que tienen esta actitud son personas con frecuencia emocionales, con frecuencia personas superficiales, que no comprenden el sentido último de la palabra de Dios, del mensaje de salvación, personas arrastradas por sus propias necesidades o por sus propios instintos o por sus propias sensaciones. Cuidado, yo no estoy hablando aquí en contra de las emociones son muy buenas como compañeras, muy malas como guías, y este no es el tema hoy, pero sí es un asunto malo, muy malo, que nos dejemos llevar por las emociones, especialmente en cuestiones espirituales, hermanos, y tú lo sabes. Piensa que estas personas, lo hemos visto, creen en Dios, pero es que también cree el diablo. Eso lo dice la Biblia, ¿o no lo dice? ¿Lo dice la Biblia ahora? ¿Quién ha sido? Me encanta ese versículo. Está en Santiago capítulo 5. ¿Tú crees en Dios? Bien dices. Santiago 5, no, Santiago 2. ¿Tú crees en Dios? Bien dices. También el diablo cree y tiembla. Esto no marca la diferencia. Fíjate que estas personas tienen falta de convicción. Sí, creen mucho. Oh, esto es fantástico, lo mejor que me ha pasado. Tal vez lloren de plenitud, de sensación, de la emoción tan grande que experimentan en algún momento de su vida, con algún acontecimiento que les sucede. Y luego, cuando vienen los problemas, se apartan, porque les falta profundidad. Atención, segundo momento importante de la mañana. Volvamos al pasaje para que veas que no me lo invento. Versículo 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución,
por causa de la palabra, luego tropiezan. Escúchame bien. Luego, no sé si estás durmiendo o no, pero por favor, escúchame y luego si quieres sigue durmiendo. La persecución y la tribulación por causa de la palabra vendrá. Porque esto que hay aquí dicho, tan sutilmente en realidad es una promesa, no te confundas. Yo no estoy prometiendo rosas a nadie. Esto no es un camino de rosas. La salvación es un regalo, aquí lo sabe todo el mundo, yo solamente os lo recuerdo. La salvación es un regalo, pero el seguimiento a Jesús se paga todos los días. No nos engañemos, no pasa nada, porque compensa. Pero no quiere decir que sea fácil ni gratuito. Yo soy cristiano y sigo a Jesús porque quiero, porque me compensa. Bueno, porque quiero, entiéndeme, humanamente hablando. Podría dejar de creer. Bueno, no puedo porque no me imagino vivir de otro modo ni pensar en otra cosa. Pero podría, digámoslo así. No te confundas. Pero yo pago cada día pacientemente las consecuencias de mi fe. Yo quiero mejores servicios en mi país, pero cada vez que voy a hacer la declaración de renta, tengo que hacer una persuasión días antes a mí mismo para no defraudar a mi gobierno en la declaración que voy a hacer. Y pagar hasta por el último céntimo de lo que debo pagar y reclamar hasta el último céntimo de lo que debo reclamar. Cada vez que voy a comprar, bueno, cada vez no, a veces me dice, ¿esto lo quiere con IVA o sin IVA? Tú no sabes, en los talleres pasa mucho, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí. Yo pago, y tú también, cada día, no solamente económicamente, con ridiculización. Oye, ¿tú qué eres? Profe, ¿cómo crees en Dios todavía? ¿Y por qué no voy a creer? Oye, ¿y tú por qué hablas tan libremente de tus convicciones cristianas? Y tienes que decir, ¿qué pasa? ¿Me tengo que meter en un armario espiritual y esconderme de los demás? Yo no te voy comiendo el coco, pero tampoco lo voy ocultando. Cada día tenemos motivos para tener que afrontar y pagar el precio de nuestra fe. Porque el día que no lo hacemos comienza nuestro fracaso. Y esto es lo que caracteriza a las personas superficiales. Cuando tienen problemas, cuando pagan las consecuencias de su fe, se vienen abajo, se arrepienten y lo dejan, porque no pueden soportar el discipulado a Jesús. ¿Te pasa a ti? ¿Te está pasando a ti? ¿Te ha pasado a ti? Hay que contestar. Me estoy callando para darte tiempo a pensar y responderte. No porque no sepa qué decir. Estoy cansado. Estoy muy cansado de la cultura en que vivo y de la gente que me rodea muchas veces. Porque parece que si haces las cosas que debes hacer o las cosas que son buenas, pues eres un infeliz, un amargao. Pero en cambio si haces aquello que te apetece, aquello que te gusta, pues oye, eres un tío guay, un triunfador. Aparte nos persuaden constantemente en nuestra cultura occidental porque somos muy infelices, pero no somos infelices porque hagamos lo que tenemos que hacer, somos infelices pues por las otras cosas que pasan en nuestros corazones. Y nos dicen aquello de darle a tu cuerpo alegría Macarena, porque el cuerpo es para darle alegría y cosa buena. ¿Para eso está el cuerpo? O vienen, como nos dice, tengo por aquí apuntado al señor Steve Jobs, que dice que es mejor vivir un poco en la vida haciendo lo que te gusta que vivir mucho haciendo lo que no te gusta. Steve Jobs, el de Apple, una persona como muy influyente, ¿no? Sabía mucho de ordenadores, pero vamos, no sé.
Porque yo te prometo que mañana a las 6 de la mañana, cuando suene el despertador, no me va a gustar. Y cuando me levante para trabajar, no me va a gustar y voy a ir de muy mala gana. Te aseguro que hago muchas cosas de muy mala gana casi todos los días de mi vida. Y eso no significa que no sean buenas, eso significa que mi naturaleza me lleva a otras cosas. A dormir hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. Pero si le doy a mi cuerpo alegría, Macarena, todos los días que pueda, pues al final ya sé lo que va a pasar, porque ya lo he hecho y solo tengo que acordarme de lo que hice. Y me doy cuenta que cuando le doy mucha alegría a mi cuerpo, cuando hago lo que siento, al final termino sintiendo lo que hago. Y por eso te lo digo aquí ahora, para que no lo hagas tú. Porque lo que tienes que hacer no es lo que te hace feliz. A mí me haría feliz darle una bofetada de vez en cuando a alguien. A mí me haría feliz dejar mi trabajo pegando un portazo porque no me ha gustado cómo me han tratado. A mí me harían feliz muchas cosas que no hago. Porque hay que hacer lo que es bueno. No lo que aparentemente me hace feliz. Y te digo una cosa, no voy a jugar esta mañana a los psicólogos, que no he venido a eso. Pero si haces lo que es bueno, al final eres feliz. En cambio, si haces lo que te hace feliz, pues quién sabe, puede que seas feliz al final o no. Pero avancemos, porque no he venido a esto. Aunque de verdad estoy deseando de comentar lo que te dicen en Cenicienta 2, que aún me acuerdo. ¿Te acuerdas de Cenicienta 2? ¿Te acuerdas de Cenicienta? Los papás de hijas pequeñas o no tan pequeñas nos acordamos de Cenicienta 1, de Cenicienta 2 y Cenicienta 3. En Cenicienta 2 hay una frase memorable que aún no olvidaré jamás, que la dice Cenicienta, para que la oigan los niños, la tengo aquí apuntada, me costó hacer memoria, pero la busqué para asegurarme que no me equivocaba. No permitiré que otras personas continúen diciéndome cómo debo ser, cómo debo vestirme, cómo debo arreglarme el cabello. Además, esto lo hice dentro de una canción para que sea pegadizo y difícil de olvidar. No debes jamás ignorar tu opinión, muestra tu voluntad, sigue tu corazón, vamos, haz lo que te dé la gana. Y esto se lo cantaban a mis hijas de pequeñitas, cada vez que veíamos Cenicienta 2. Bueno, tercera aptitud negativa a evitar, no solamente la dureza, no solamente la superficialidad, sino también la mundanalidad. Es el tercer caso. Este me encanta porque además es el más peligroso, me parece a mí. Mundanalidad. Fíjate, la persona que es mundana, o que es la que ha crecido entre los espinos, oye la palabra, como estás viendo ahí. En segundo lugar, la palabra crece y la palabra no muere, pero no llega a desarrollarse con normalidad, porque los espinos la ahogan. ¿Quién siembra la palabra o la semilla? Qué pregunta tan fácil, el sembrador. Pero ¿quién siembra los espinos? ¿El diablo? No. Aquí no se dice que sea el diablo. ¿Quién siembra los espinos? No hay que sembrarlos. Crecen solos. Están dentro de ti. ¿Has tenido un jardín? O una maceta? Tú vas con tus plantas. Todo el mundo sabe cómo funciona eso, menos yo. Yo pensaba que llegabas, quitabas todas las hierbas, ponías la tierra, una capita de tierra buena añadida, tu planta, la regabas y ya está. Dentro de 6 meses rosas. Eso no funciona así. Dentro de 6 meses tienes las mismas hierbas que has quitado. Lo sabe todo el mundo menos yo. Porque las malas hierbas tienen dichosas malas hierbas. Todo el mundo se está moviendo la cabeza. Bueno, voy a entretenerme poco en esto. Tienen una característica que yo he tenido que aprender. Es que primero crecen solas y segundo
que las buenas hierbas no pueden competir contra ellas en el crecimiento. Si tú no cuidas tu jardín, al final se te llena de malas hierbas y no hace falta que te las siembre nadie, crecen solas, porque la tendencia a la mundanalidad está dentro de ti y dentro de mí, en mayor o en menor grado. Todos tenemos esta atracción por el hedonismo, todos sentimos dentro de nuestro corazón la tensión que nos produce el materialismo. Todos. Porque es parte de nuestra naturaleza humana. No tiene que venir el diablo. Además, fíjate, creo que es aquí en Marcos donde lo dice. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, atención, entran y ahogan la palabra. No estaban en el campo, pero como la naturaleza es así, el viento o una semilla que había y no viste, hace que vuelva a brotar y te vuelva a corromper todo lo que allí has puesto. Y puede terminar, y eso sí lo he visto también en un jardín que tuve una vez, puede terminar por destrozarte un jardín. Le llamábamos la selva selvática, mi esposa y yo. Imagínate lo que era aquello. Era mejor no entrar. Yo no sabía si cortar la hierba o prenderle fuego. Este pasaje describe 3 peligros que tiene la persona mundana. Persona o cristiano mundano. Cuidado que estoy hablando de nacidos de nuevo esta mañana, no estoy hablando de inconversos. El cristiano nacido de nuevo, mundano, que puede haberlo entre nosotros, que yo lo he sido muchas veces en mi vida, tiene 3 peligros y puede caer en uno, en el otro, en algunos o en todos. Primero, fíjate, los que padecen los afanes de este siglo. Versículo 19, primera línea. ¿Qué son los afanes de este siglo? Los afanes de este siglo son los valores del mundo en el cual vives, que son distintos y contrarios a los tuyos, que corrompen tu escala de valores, que estropean los principios bíblicos que entran en tu corazón y en tu mente cuando lees la palabra de Dios, y acabas sin saber muy bien cómo, pensando y haciendo otra cosa que no va con tu naturaleza. Esos son los afanes de este siglo. Tú no puedes evitar la exposición a los afanes de este siglo, a las presiones materialistas, económicas. Ahora cuando llegues a tu casa, si pones la televisión, la persona que nos ha presidido decía que ve poco la televisión, pues enhorabuena. Porque cuando ves la televisión, al final, todo lo que no... Bueno, todo lo que dan, porque la televisión son anuncios y pequeñas interrupciones que te enseñan otra cosa para que no dejes de ver anuncios. Pues todos esos anuncios al final lo que te dicen es que si utilizas ese producto, pues una de dos, o vas a ser más feliz o vas a vivir mejor, fíjate. Porque normalmente si te dicen la verdad, no lo compras. Estas marcas de agua, se te dicen que venden un agua como cualquier otra, más o menos, ¿tú por qué vas a comprar esa botella en el supermercado? Te dicen que compras salud. Y claro, yo quiero estar sano, voy a beber ese agua para estar más sano. Nadie puede evitar la exposición a los intereses y los valores de este mundo, porque debes convivir con ellos, porque estás en este mundo. Por eso lo mejor es sobrellevarlos y estar atento a tu corazón cuándo y cuánto crecen las malas hierbas dentro de él. Eso es lo que he venido a decirte esta mañana. Porque como hagas como yo hice con mi jardín, ¿para qué lo quieres? Mi familia no lo sabe, pero un día me encontré hasta una serpiente en él. Ahora que hemos salido os lo digo. Por eso era la selva selvática. No es mentira, es verdad. Claro, puede pasar cualquier cosa.
Otra cosa que debes tener presente es que no solamente está el peligro de los intereses de este mundo, sino el engaño de la riqueza. ¿Lo pone esto? ¿O me lo estoy inventando? Así, además con estas palabras, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas constituye una enorme mentira que todos creemos, porque cuanto más tienes, más felices eres. Es el mensaje del materialismo, que no existe nada más allá de lo material. Todo cuanto existe es todo cuanto ves. Por tanto, rodéate de cosas buenas, que te den buenas emociones y serás feliz. Y cada día te lo dicen por la televisión. Cada día te lo dicen por todas partes. Pero no solamente es eso, es que el amor por la riqueza se puede sentir cuando eres muy rico y se puede sentir cuando eres muy pobre. Atención, yo no estoy hablando ni bien ni mal de las riquezas. Yo estoy hablando del amor a las riquezas. Pero cuidado, porque normalmente cuanto más riquezas tiene uno, más riquezas quiere tener. Y cuanto más riquezas tiene uno, más ama las riquezas. Entonces a veces pienso que es más fácil, bueno, esto no está en la Biblia, esto es cosa mía, pero a veces pienso que es más fácil ser feliz, pobre que rico. Pero bueno, esto no sé bien ni por qué lo digo. Lo que sí tienes que evitar, volviendo al pasaje, que es lo que nos importa, es evitar esta tendencia atractiva que tiene de una parte el placer, el bienestar, el dar a tu cuerpo alegría, y de otra parte la atracción de las riquezas. Mateo dice que qué aprovechare al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma. Un señor filósofo hace 300 o 400 años, lástima que no todos los días salga esto en la tele, dijo que el dinero es un buen sirviente, pero es un mal amo. Y es verdad. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y estoy hablando de un problema que tú tienes y que yo tengo dentro y que hay que luchar contra él para que no te domine, porque esas son malas hierbas. Y la búsqueda del placer o de los valores de este mundo, o como dice versículo 19, las codicias de otras cosas, esos otros intereses en la vida que se acaban anteponiendo a los preceptos bíblicos, los tenemos todos dentro de nosotros. Y hay cosas que uno no debe hacer si quiere tener una vida de integridad, porque cada uno tiene su propia tentación. Yo conozco una persona que dice que nunca tendrá le gusta mucho el campo, y eso tiene una casita para los fines de semana, es creyente. Dice que nunca tendrá una casa de campo, porque él cree que terminaría por apartarse de la fe si tuviese una casa de campo, porque iría muchos fines de semana a su casa de campo, porque la casa de campo, porque la casa de campo, porque la casa de campo, que llega a las vacaciones a la casa y al final... Yo no estoy diciendo que tener una casa en el campo, una segunda residencia sea algo malo, yo no estoy diciendo eso, pero para esta persona, él sabe que es un problema, sería un problema, y ha decidido nunca tener ninguna. Cada uno tiene que tomar las decisiones porque esas otras cosas de la vida depende de quién son unas cosas u otras. Cada uno tiene sus atracciones. Yo no estoy diciendo que tener disfrutes en la vida sea malo. Por supuesto que no. Ni que disfrutemos de los placeres que la vida nos concede o de las bendiciones que Dios nos da. Pero ¿cómo voy a decir yo eso? Yo lo que estoy diciendo es que nadie viva para buscar los placeres, o que nadie haga de la búsqueda de esos placeres o del bienestar o de sus intereses de carpe diem el motivo de su vida, que es lo que aquí nos dice nuestro Señor. En la Biblia hay gente que era rica y seguía a Jesús,
y había gente que era pobre y seguía a Jesús. Pero ten cuidado, porque cuando somos pobres también tenemos otro problema. Los pobres necesitan, desean y buscan el dinero, y esa búsqueda a veces se vuelve tan intensa que cuando lo tienen siguen siendo deseosos de dinero y de materialismo. Y se entran unas tensiones que no son buenas. 4 actitudes, pero hemos visto 3. La dureza, la superficialidad y la mundanalidad. Nos queda la 4ª, que es la única buena respuesta ante la palabra de Dios, que es la única normal. Estas 3 son anormales. La única normal respuesta ante la palabra de Dios es una actitud o una respuesta de compromiso, de comprensión. Mateo dice que esta persona es la que oye, que eso no tiene ningún misterio ni ningún mérito, pero entiende, aquí no lo dice, pero Mateo dice, entiende, comprende y sigue. No es el que, qué bonito, y piensa que la vida cristiana es un campo lleno de unicornios y rosas. El otro es el que se para, estudia, valora, decide y sigue a Jesús. Ese es del cual vamos a hablar ahora. Fíjate que Lucas nos dice que más la semilla que cayó en la buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Me encanta este pasaje. De corazón bueno y recto, es decir, con integridad. Lucas 8:15, no lo busques, ya lo verás en casa. Con integridad delante de Dios, retienen la palabra, la atesoran dentro de su corazón. Desde la niñez he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Eso está en Salmos. Retienen la palabra oída y da fruto, no me invento yo estas palabras, con perseverancia. No es que dio un fruto una vez. No es que dio un fruto antes de casarse, no es que dio un fruto ocasional, no, con perseverancia. Es parte de su vida. ¿Y cuál es el fruto que da? Pues no lo sabemos, porque el fruto depende pues del árbol. Cada uno da el fruto que da. Unos dan mucho fruto, también lo dice aquí, otros dan poco fruto. Si todos somos trigo, pues todos damos el mismo trigo, el mismo fruto, aunque no en igual cantidad. Ese no es el tema aquí. Aquí el tema, lo que debe importar es que debe haber fruto por parte nuestra como respuesta, como evidencia, como prueba de la comprensión y de la asimilación del Evangelio. Fíjate que esta persona cree en el Evangelio, entiende el Evangelio, desarrolla raíz el Evangelio, la palabra de Dios en su corazón, profundiza dentro de su alma y vive con perseverancia en ella. Observa que esta persona no necesariamente da la misma cantidad de frutos. Esto que dice al final, dice, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los judíos, que eran muy listos, por lo visto clasificaban el tipo de trigo por el porcentaje o la cantidad de grano de trigo que producía cada grano sembrado, vamos a decir así. Es decir, cuando yo siembro un grano que me va a dar una planta de trigo, pues al final produce espigas y me dan más o menos pues unos 30. Ese es el de tipo 30. Otro me da de tipo 60, más o menos 60 granos por grano, y otro... Fíjate que no son mejores los de 60 que los de 30, no en este pasaje. Aquí no está catalogando a ningún tipo de suelo, ni a ningún... No. Aquí está describiendo que todos tienen que producir fruto, y por eso soy tan insistente esta mañana. Tú tienes que producir fruto para tu Señor. Para tu iglesia, hombre, sí, preferentemente porque es con quien vives la vida cristiana y haces esta travesía existencial. A ver, no únicamente, pero sí preferentemente, pero tienes que tener fruto. Y ahora viene la pregunta que a mí me gusta hacer y que algún día me gustaría oír, pero tampoco hoy. ¿Cuál es el fruto que tú das para tu Señor?
¿Qué haces tú por tu Señor? Si quieres que lo pregunte en palabras más sencillas. Hay que contestar, porque si no, esto es un show. Y esto yo quería que fuese un sermón. Porque la diferencia al final está en si hay fruto o no hay fruto. Decirte a ti mismo y a Dios con humildad, pero con sinceridad, Señor, todo esto he hecho por ti, o todo esto he logrado para ti o para tu iglesia, yo no creo que sea vanidad. La vanidad viene después. Todo esto es lo que yo he hecho por ti porque soy un crack haciendo esto. Esa es la vanidad. Pero si no hay esa carga de vanidad, yo te pido que hagas esta reflexión. Es la única actitud normal y razonable de los seguidores de Jesús, la de compromiso con su mensaje y con su palabra. Fíjate que al final todas las tierras somos iguales. Concluyamos, todas las personas tenemos el mismo tipo de tierra, el mismo tipo de necesidades. Lo que variamos es cómo respondemos al mensaje de la palabra de Dios, cómo respondemos a lo largo de nuestra vida gradualmente a este llamado de nuestro Señor. Cómo nos persuade su palabra cada vez que la lees, no cada vez que la escuchas. Esto que estás haciendo hoy no tiene mérito. Bueno, sí que lo tiene, porque escucharme a mí a veces es un acto heroico de paciencia, pero el mérito lo tiene cuando honesta, regularmente, sinceramente, en tu privacidad, te sientas delante de la palabra de Dios y el Espíritu Santo te habla. Y Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos hable en los días sucesivos y que este pasaje nos retumbe en el alma, nos persuada y nos convenza de la importancia que tiene evitar ser duros a tu mensaje, ser superficiales, ser mundanos, pero sí tener compromiso con lo que tú nos dices, ser honrados, como también dice el evangelista Lucas, ser personas que tenemos un corazón bueno delante de ti y que podemos llevar fruto con perseverancia en nuestra iglesia, en nuestra vida y ante quienes son testigos de nuestro peregrinar terrenal. Gracias por este pasaje. Amén.